Imagínese una tranquila granja en el campo que esconde secretos escalofriantes. Es ese tipo de lugar que crees conocer bien, pero de repente, lo sobrenatural decide aparecer. Ni siquiera imaginábamos que pudiera causar tanto miedo una herencia, de una casa maravillosa, que hicimos mi familia y yo, trasladándonos a esta antigua casa en el campo. La propiedad fue heredada de parientes lejanos y desde el principio flota en el aire un aire de misterio. Cuando comienzas a explorar la casa, encontrarás habitaciones llenas de muebles antiguos y objetos misteriosos, como fotografías descoloridas y letras amarillentas por el tiempo. Pero lo que más llama la atención es un sótano cerrado con llave al final del pasillo. Casi parece susurrar una invitación a ser abierta, pero la puerta se mantiene firme, ocultando sus secretos. Sientes una sensación extraña a tu alrededor, como si la casa intentara contar su propia historia. Las noches empiezan a tornarse inquietas. Se oyen susurros en los rincones, como si la casa susurrara sus secretos. Se oyen pasos por los pasillos, pero tras investigar, no hay nadie allí. La oscuridad, que al principio parecía amigable, se convierte en un escenario para sombras que bailan y juegan, provocando escalofríos por la columna vertebral. La situación se vuelve aún más oscura cuando empiezan a tener pesadillas compartidas. Cada miembro de la familia se despierta con el corazón acelerado, sudando frío, y todos describen sueños terroríficos que parecen conectarse. En ellos ven destellos de la vida de la anterior familia que vivió en la casa. Una tragedia que involucra un amor perdido, promesas incumplidas y un destino cruel. La familia anterior parece haber sido perseguida por una maldición inexplicable, una sombra del pasado que se niega a salir de casa. Encuentras pistas sobre rituales antiguos y objetos extraños escondidos en los rincones más oscuros. Una atmósfera de desesperación comienza a envolver a todos a medida que la línea entre los sueños y la realidad comienza a desdibujarse. A medida que el misterio se profundiza, te das cuenta de que la única manera de romper esta maldición es descubrir la verdad detrás de la tragedia de la familia anterior. Enfrentarse a los fantasmas del pasado se convierte en un viaje inevitable, mientras que la casa se convierte en un laberinto de enigmas y desafíos sobrenaturales. Cada noche es una batalla contra las pesadillas compartidas y los susurros que resuenan por los pasillos. Pero con determinación, coraje y la fuerza de tu familia, decides desentrañar el misterio y liberar la casa del oscuro yugo que la aprisiona. El sótano cerrado, que alguna vez fue un enigma impenetrable, ahora parece un portal a la verdad oculta. Al abrir la puerta del sótano, la oscuridad da paso a una luz suave, revelando la clave para romper la maldición. Te enfrentas a los fantasmas del pasado, resuelves conflictos no resueltos y poco a poco, la casa vuelve a ser solo una casa, sin los suspiros angustiados que la envolvían. Una vez rota la maldición, la familia finalmente puede disfrutar de la paz en su antigua casa de campo. Las sombras se disipan, los susurros se desvanecen y la vida vuelve a la normalidad. La casa, ahora libre del peso del pasado, se convierte en un hogar acogedor para todos, y la historia de terror da paso a una narrativa de superación y renovación. Rota la maldición, la casa de campo comienza a mostrar su verdadero esplendor. Las paredes, que alguna vez estuvieron llenas de oscuros secretos, ahora cobran vida con colores vibrantes. Las ventanas, que solían ser un portal a la oscuridad, dejan que la luz del sol inunde las habitaciones. La atmósfera misteriosa que flotaba sobre la propiedad se disipa poco a poco, dando paso a una sensación de renovación. La familia, que alguna vez estuvo atormentada por pesadillas compartidas, ahora disfruta de noches tranquilas y de un sueño tranquilo. La paz vuelve a reinar en la antigua casa y los recuerdos aterradores son reemplazados por momentos felices y risas de niños. Los pasillos, que alguna vez resonaron con pasos fantasmales, ahora resuenan con la alegría de la vida cotidiana. El descubrimiento del sótano cerrado revela no solo la clave para romper la maldición, sino también una habitación llena de artefactos antiguos y reliquias familiares. Entre estos objetos se encuentran fotografías de la familia anterior, que muestran rostros sonrientes antes de que quedaran oscurecidos por las tragedias.
Al estudiar estas imágenes, podrás comprender la compleja red de relaciones y desafíos que llevaron a la maldición. Sin embargo, no todo es tan sencillo. Todavía queda una última pieza del rompecabezas por resolver. Una noche, mientras la familia disfruta de una comida tranquila en el comedor a la luz de las velas, aparece una sombra en la pared formando palabras antiguas. Una voz resuena en la habitación y cuenta la historia de un antiguo pacto hecho por un antepasado de la familia. La voz revela que, para romper completamente la maldición, es necesario realizar un ritual de purificación en la noche de luna llena. El ritual involucra elementos específicos que se encuentran en la casa, pero también requiere coraje para enfrentar a los espíritus que aún deambulan por la propiedad. Ahora, la familia debe decidir si está dispuesta a enfrentar lo desconocido para asegurarse de que la maldición sea erradicada de una vez por todas. A medida que se acerca la fecha del ritual, la tensión crece en la casa. Las sombras bailan en las paredes y los murmullos se intensifican. La familia se prepara para la noche crucial, reuniendo los objetos necesarios y fortaleciendo sus vínculos entre sí. La última batalla contra las fuerzas oscuras está en el horizonte. En las noches de luna llena, la casa queda envuelta por una aura mística. La familia se reúne en el sótano, donde se reveló por primera vez la maldición, y comienza el ritual de purificación. La batalla espiritual es intensa, pero con coraje y determinación, la familia enfrenta los fantasmas del pasado, enfrentando sus miedos y superando los desafíos. Al amanecer, la casa del campo está en silencio. La maldición finalmente se rompió. La familia sale del sótano, exhausta pero triunfante. La propiedad, ahora libre de su carga de sombras, brilla con la luz del sol de la mañana. La antigua casa en el campo, que alguna vez fue testimonio de la tragedia, ahora se convierte en un símbolo de superación y renovación. La familia decide preservar la historia de la casa, honrando la memoria de quienes vivieron allí anteriormente. Y así, la antigua casa de campo se convierte en un hogar lleno de vida, amor y la promesa de un futuro brillante. La maldición es un recuerdo lejano y la familia está lista para escribir su propio capítulo en la historia de esa casa encantada. ¿Te gustó la historia? Es excelente, ¿no? La segunda historia es aún más aterradora, nadie puede verla hasta el final, solo asegúrate de verificar si ya estás suscrito al canal para no perdértela en cualquier historia trippy. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, un grupo de amigos y yo decidimos pasar un emocionante fin de semana en una cabaña aislada, en lo alto de las montañas nevadas. La cabaña era rústica pero acogedora, y pensamos que sería el lugar perfecto para escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar del tiempo juntos. Tan pronto como llegamos, la nieve caía suavemente, creando un manto blanco alrededor de la cabaña. Encendimos la chimenea, compartimos historias divertidas y reímos a carcajadas para ahuyentar el frío del exterior. Pero a medida que avanzaba la noche, algo empezó a sentirse extraño. En algún momento a la vuelta de la esquina, escuchamos un sonido extraño proveniente del exterior. Era como si se rompieran ramas o algo se moviera en la oscuridad. Al principio pensamos que era solo el viento jugando con las ramas de los árboles, pero a medida que el sonido persistía, la ansiedad comenzó a aparecer. Decidimos olvidarnos de los sonidos y seguir con nuestros planes, jugando juegos de mesa y preparando una rica comida. Sin embargo, cuando la noche cayó por completo, comenzaron a llamar a la puerta. Latidos lentos y persistentes que provocaron escalofríos por todas nuestras espinas. Con cautela nos acercamos a la puerta y, al abrirla, nos encontramos con una escena inquietante, huellas recientes en la nieve, pero no había nadie alrededor. La nieve cayó silenciosamente, ocultando cualquier evidencia de quién pudo haber estado allí. La tensión aumentó cuando nos dimos cuenta de que estábamos solos en las montañas y que una presencia invisible parecía estar observándonos. La chimenea crujió y crujió mientras las sombras bailaban en la pared. Comenzamos a dudar de nuestra cordura y nos preguntamos si los sonidos eran reales o simplemente producto de nuestra asustada imaginación. Decidimos investigar más a fondo y salir al frío cortante de la noche.
Caminamos sobre la nieve, iluminando el camino con linternas, pero no encontramos pistas concretas. El silencio a nuestro alrededor era opresivo, roto solo por el sonido ahogado de nuestros pasos en la nieve. Las horas se prolongaron y el miedo creció a medida que las sombras parecían cerrarse a nuestro alrededor. Cada pequeño ruido nos hacía saltar del susto y la sensación de ser observados seguía persistiendo. De regreso a la cabaña, decidimos cerrar todas las puertas y ventanas con llave, esperando que esto nos protegiera del exterior desconocido. El calor de la chimenea ya no resultaba reconfortante, era solo una pequeña llama parpadeante ante el aterrador frío de la noche. Mientras nos acurrucamos juntos, tratando de deshacernos de nuestro miedo, notamos sombras que se movían en las esquinas de la cabaña. Figuras confusas que desaparecían cuando intentábamos centrarnos en ellas. Nuestro grupo quedó atrapado en una danza macabra entre la realidad y la paranoia. La noche parecía interminable y la oscuridad era nuestra única compañía. El frío nos envolvía, pero el verdadero terror procedía de la sensación constante de que algo que no podíamos ver, nos observaba, esperando en la oscuridad. Y así, en esa cabaña aislada en las montañas, enfrentamos una noche de puro horror, luchando contra el miedo a lo desconocido que acechaba nuestros pensamientos. ¿Quién o qué había ahí fuera seguía siendo un misterio? Pero el recuerdo de esta experiencia atormentaría nuestras mentes para siempre. A medida que avanzaba la noche, decidimos mantener la comunicación en susurros, como si temiéramos que incluso nuestras propias voces pudieran atraer la atención del extraño. El calor de la chimenea ya no era suficiente para protegernos del frío que penetraba hasta nuestros huesos, mientras las sombras parecían moverse de forma independiente, creando ilusiones de formas indescriptibles que danzaban a nuestro alrededor. Cada clic, cada crujido en la cabina nos hacía saltar del susto. Y cuando los sonidos del exterior regresaron, ahora más intensos, quedó claro que no era solo nuestra imaginación jugando con nosotros. Golpes resonaron en las paredes, como si algo insistiera en entrar. Las huellas en la nieve se multiplicaron, creando un intrincado patrón alrededor de la cabina. El coraje que teníamos al comienzo del día desapareció por completo, reemplazado por un miedo palpable que flotaba en el aire. Elegimos permanecer juntos, en el centro de la cabaña, como si eso pudiera protegernos de la amenaza invisible. Se fue la electricidad y nos sumimos en una completa oscuridad. Solo las brasas de la chimenea arrojaban una luz tenue, creando sombras grotescas que se movían como entidades vivientes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si algo se acercara silenciosamente. Y entonces, desde la oscuridad, surgió un susurro sutil. «Ustedes no deberían estar aquí». La voz resonó por la cabina, cortando el silencio como una hoja afilada. Nos encogemos de miedo, incapaces de discernir la fuente del sonido. La sensación de ser observados se volvió casi tangible, como si ojos invisibles nos miraran desde todos lados. El grupo dudó por un momento, tratando de procesar lo que acabábamos de escuchar. Entonces, con una mezcla de coraje y desesperación, decidimos responder. ¿Quién está ahí? ¿Qué quieres? Silencio. Las sombras parecieron intensificarse y el frío se volvió casi insoportable. Entonces, una vez más, la voz resonó en la oscuridad. Despertaste algo que no deberías haber hecho. Ahora tendrás que afrontar las consecuencias. Cada palabra tenía un peso sobrenatural y el miedo que sentíamos alcanzó un nuevo nivel. Intentamos iluminar el área con linternas, pero las sombras parecían absorber la luz, haciéndolas ineficaces. Nos quedamos allí, atrapados en medio de una pesadilla silenciosa, mientras la presencia invisible se manifestaba de maneras cada vez más inquietantes. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, los murmullos resonaban en las paredes y un sentimiento de creciente desesperación se apoderaba de nuestros corazones. La noche avanzaba lentamente y parecía que el tiempo había perdido todo significado. Cada momento era una eternidad, y la cabaña aislada en las montañas se convertía en una prisión claustrofóbica de terror sobrenatural.
Al amanecer, cuando la tímida luz del sol empezó a penetrar por las ventanas, el ambiente opresivo comenzó a disiparse. Las sombras retrocedieron, los sonidos extraños disminuyeron y la presencia invisible pareció disolverse junto con la oscuridad de la noche. Con una mezcla de alivio y aprensión, dejamos la cabaña en la montaña, llevándonos los recuerdos atormentados de esa noche. Nunca descubrimos la verdadera naturaleza de lo que nos atormentaba, pero la experiencia dejó cicatrices en nuestras almas, un oscuro recordatorio de que a veces es mejor dejar ciertos misterios ocultos en las sombras. Los días siguientes a aquella noche en la cabaña aislada estuvieron marcados por una persistente sensación de malestar. Cada sombra, cada ruido sutil, nos hacía revivir los momentos de terror vividos. Los acontecimientos todavía nos atormentaban y los vívidos recuerdos parecían entrelazarse con nuestros pensamientos diarios. Mientras compartíamos la experiencia con otros, muchos se mostraron escépticos y descartaron nuestra historia como meras ilusiones provocadas por el aislamiento y la oscuridad. Sin embargo, sabíamos la verdad. Algo sobrenatural, algo más allá de la comprensión humana, se había manifestado en aquellas montañas heladas. Decidimos buscar respuestas. Investigamos la historia de la región, buscando leyendas y mitos que pudieran explicar lo que vivimos. Descubrimos antiguos relatos de presencias inexplicables en las montañas, de seres que, según los habitantes locales, guardaban secretos desde hacía siglos. Entre las historias destacó una, la leyenda de un ente olvidado, un guardián de las montañas que despertaba solo cuando intrusos perturbaban la paz de los paisajes helados. Se decía que este ser era invisible a los ojos humanos, pero su presencia la sentían quienes se atrevían a desafiar los límites establecidos por la naturaleza. Las descripciones coincidían con lo que experimentamos en la cabaña. El guardián de las montañas, despertado por nuestra presencia, se propuso recordarnos que no todos los lugares estaban destinados a ser explorados. Intrigados y aterrados al mismo tiempo, decidimos regresar a la montaña. Esta vez, no en busca de aventuras, sino en busca de una manera de calmar la entidad que despertamos. Armados con información de leyendas locales y acompañados de guías experimentados, enfrentamos el desafío de encontrar una resolución al enigma sobrenatural que nos perseguía. Mientras subíamos por los senderos nevados, la atmósfera a nuestro alrededor parecía cargada de una energía antigua. La naturaleza susurró secretos que apenas podíamos entender. Guiados por un renovado respeto por las fuerzas naturales, llegamos al lugar donde se encontraba la aislada cabaña. Todavía permanecía allí, testigo silencioso de acontecimientos pasados. A medida que nos acercábamos, la sensación de ser observado regresó, pero esta vez no estaba impregnada de miedo. Era como si estuviéramos siendo evaluados, juzgados por el guardián de las montañas. En un gesto simbólico, ofrecemos respeto al lugar y pedimos perdón por nuestra imprudencia. Las palabras se las llevó el viento frío, pero la intención era clara. Una sensación de calma reemplazó gradualmente la tensión que flotaba en el aire. Por un momento todo quedó en silencio. Las sombras se disiparon y el frío se convirtió en una suave brisa. Fue como si la entidad, satisfecha con nuestras palabras y el respeto a la naturaleza, nos permitiera continuar en paz. Mientras descendíamos de las montañas, miramos hacia atrás y vimos que la cabaña desaparecía entre las copas de los árboles. La experiencia nos dejó una comprensión más profunda sobre el delicado equilibrio entre el mundo natural y el humano, y la importancia de respetar los lugares que habitamos. La leyenda del guardián de las montañas permaneció viva en nuestras mentes, una silenciosa advertencia sobre los límites de la exploración y la necesidad de preservar los misterios que la naturaleza guarda en su interior. Y así, a medida que avanzamos, llevamos con nosotros las lecciones aprendidas en las montañas, recordándonos que no todos los secretos deben ser revelados. ¿Te gustó la historia? Es hermosa, ¿no? Solo asegúrate de verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia trippy. Comenta conmigo abajo lo que te parece la historia.